Como hablamos hace un tiempo, gran parte del éxito de que un opositor acabe aprobando la oposición, lógicamente es por su esfuerzo, su constancia, su ilusión, pero también yo creo que gran parte del éxito es del equipo humano que hay detrás, siempre y cuando el opositor esté apuntado a una academia. Estuvimos con Robert y hoy estamos con Beatriz o Bea. Beatriz de primeras, luego ya Bea. Estamos con Bea, profesora de la academia prácticamente desde el principio. Sí, desde que empezamos a nivel presencial estoy aquí, sí. Y bueno, pues nos va a contar un poco cómo ella ve a los opositores, cómo ve la oposición y nos va a hablar también que, claro, aquí hay una doble vía, que claro, ella también a su vez es opositora, bueno, era opositora, entonces nos va a contar un poco cómo lo ve ella como opositora y como preparadora de opositores. Primero nos gustaría saber pues un poco quién eres. Bueno, pues como has dicho, yo soy Beatriz y soy profesora en Academia Centro desde que empezaron las clases presenciales. Yo soy licenciada en Derecho y me dedico básicamente a dar leyes, a impartir las asignaturas de leyes, tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil. Lo que pasa es que doy no los temas específicos, sino todos los temas de leyes más generales, desde Constitución y leyes así más en general del mundo del derecho, no tanto enfocadas al tema policial. Y a eso me dedico. Con los dos cuerpos estoy ahí haciéndoles que les gusten las leyes poco a poco. Tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil. Sí, correcto, a ambos cuerpos. No doy lo mismo en los dos cuerpos porque tenemos más compañeros que también se dedican, pero sí, también en Guardia Civil les ayudo con el inglés porque tienen una prueba de inglés y también con las pruebas de ortografía y la de gramática. Pero bueno, generalmente la mayor parte del tiempo me dedico al tema legislativo, sí. ¿Se comparte mucho temario, Policía Nacional y Guardia Civil? Sí que, al menos de mi parte, que es la que mejor manejo, sí que comparten bastante. Sí que es verdad que a la hora de distribuir los temas no tiene nada que ver. Igual lo que en un cuerpo es solo un tema, pues luego en otro cuerpo esos son 3 temas, depende. Pero sí, la materia es bastante similar. No sé si hay en la academia algún perfil que opositen a Policía y Guardia Civil. Es que, por ejemplo, en mi tiempo era muy habitual, porque no sé cómo estará ahora si están muy juntas en el tiempo. Cuando yo oposité, estaban como separadas, entonces te permitía opositar, recuerdo, primero a Guardia Civil y luego a Policía Nacional. Ahora no, ahora al menos el alumnado que tenemos nosotros se centra en una cosa o en la otra. Sí. No conozco ningún caso donde estén tirando platos, pero por lo que dices, porque los procesos selectivos van a la par. De hecho, ahora en estos procesos es que se examinan con un mes de diferencia apenas. Entonces la gente prefiere focalizar, cosa que yo también recomiendo. Porque aunque aunque te estaba comentando que la materia es parecida, la forma de estudiar es muy distinta. No es lo mismo focalizar unos temas donde, como te decía, se ven las cosas más por encima, donde a lo mejor en la otra oposición esa ley se vea mucho más al detalle. Las pruebas sí, son tipo test en los dos, pero no tienen nada que ver. En Policía Nacional tenemos 3 opciones, suelen ser más cortitas a la hora de leerlo. Las preguntas-respuestas. Exacto, y en Guardia Civil es mucho más literal, es la ley copiada y pegada y son más largas, son 4 opciones también, entonces la forma de prepararlo no es lo mismo. ¿Cómo ves a los opositores de hoy en día, en general? O sea, sé que es una pregunta muy amplia, pero sí. Tú tienes muchos alumnos. Pues no te puedo generalizar, porque tanto en un cuerpo como en el otro hay todo tipo de personas y ya sobre todo por las edades, ¿no? Que muchas veces se piensa que por ser más joven o ser más mayor uno se lo toma más en serio, ¿no? Y no necesariamente. Hay gente muy, muy jovencita que digamos que acaba de terminar el instituto, que se lo toma muy en serio, como también hay gente más adulta que a lo mejor ya tiene pues, sus cargas familiares, trabajos, etcétera, que también se lo toman muy en serio. Y le cuesta más sacar tiempo a lo mejor. Les cuesta más sacar tiempo, pero sí que se observa mucho como las personas que van más ahogadas a nivel de tiempo, por lo que te decía, focalizan mejor. Si tienen a lo mejor para estudiar al día
2 horas, aunque sea de madrugada, están muy centrados. Las aprovechan Sí, bien. sí, incluso a lo mejor más que alguien que, oye, que es joven, no tiene a lo mejor la necesidad de estar trabajando y tiene todo el día para estudiar. Pues igual eso también, de cierta manera, hace que se relajen un poco el tener tanta disponibilidad. Pero bueno, ya te digo, hay casos para todo. ¿Qué error piensas tú que cometen los opositores? ¿Algún error que tú digas, que sea frecuente o que sea Sí. generalizado, que digas, uy, todos pecan de esto? A ver, yo creo que el error principal es no saber en lo que te estás metiendo. En una oposición, en un proceso de oposición, no es fácil. No es fácil para nadie. Se te dé mejor estudiar, se te dé menos. No es fácil, entonces requiere que tengas una mente muy fuerte. Y para que la mente esté fuerte, hombre, la edad también hace, ¿no? El hecho de ser más mayor, pero bueno, tampoco necesariamente. Como te decía, para tener una mente fuerte tienes que tener la mente sana. Entonces, el no estar valorando el trabajo que tú haces de día a día, el estar siempre como mirando el cronómetro en el sentido de, es que llevo ya 3 meses estudiando, es que ya llevo 8 meses o 1 año y todavía no tal. Es que cada uno requiere sus tiempos. Entonces, hay mucho error a la hora de meterse presión de más. Ya la oposición te mete presión de por sí. Entonces, la demasiada autoexigencia tampoco es buena porque hace que te agotes antes de tiempo. Y eso es un error que veo yo bastante común. Al final, que tienes que tener energía para poder rendir en el estudio, para poder memorizar, para estar concentrado, que eso es algo que es súper importante, el estar focalizado en el estudio. Y el hecho ya de ir con prisas y con miedos de más y exigencias de más lo impide bastante. Sí, yo creo que la oposición, al final, lo que más cuesta es del tema de la cabeza. Sí. Porque es prepararte mucho tiempo para algo que puede quedar absolutamente en nada. Sí, te lo juegas todo a una carta. Eso es. Entonces eso lo tienes que, por lo menos a mí me pasaba, era un pensamiento muy recurrente de sí. ¿y si todo el tiempo que estoy invirtiendo al final es posible, lo que te comento, que quede en nada? Y que no es que no valga para nada, pero... De todas maneras, algo que le intento recalcar yo mucho a los alumnos, eso que estás comentando es totalmente cierto y es algo inherente a la oposición. O sea, la oposición al final tú sabes que estás invirtiendo y sacrificando muchísimo de ti para luego en un día, en unas cuantas horas, jugártelo todo. Eso. Pero también les insisto mucho en ver todo siempre de intentarlo desde el lado positivo. Es decir, si no me sale esta vez, todo lo que he hecho no es tiempo tirado a la basura. Luego hay más oportunidades. Entonces, mucha gente es como que, es que si no me lo saco a la primera ya... Oye, pues al final el que se saca la plaza muchas veces no es el que más ha estudiado, sino el que más tiempo aguanta. Tampoco estamos hablando aquí de estar 10 años, ¿no? Ni muchísimo menos, pero oye, pues a veces no sale la primera, pues igual sale la segunda o la tercera. La clave es resistir y estar fuerte. Y a la segunda ya tienes todo el camino avanzado. Por supuesto, por eso digo que al final ese miedo de, es que me lo juego todo a una y tal, bueno, te lo juegas todo a uno y si no te sale, por lo que sea, todo lo que has hecho, eso no se borra de la cabeza, eso lo sigues teniendo ahí y el arranque no es desde cero, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué diferencias ves entre la oposición de Policía Nacional? Ya has dicho unas cuantas, pero así un poco en general. Bueno, a ver, por ejemplo, tema de psicotécnicos muy parecido, luego como te comentaba antes, los guardias civiles sí que tienen que examinarse de inglés, la Policía Nacional no. Sí que es verdad que ahora tienen que acreditar un nivel A2, que es un nivel, considero yo, más bajito que el que luego se le exija a lo mejor a Guardia Civil en el tipo test. ¿Nivel A2 sería un bachiller? Bachiller o incluso menos. ¿Sí? Incluso menos a lo mejor. ¿Eso? Sí, entre eso bachiller más o menos, sí. Pero bueno, que al final es verdad que es un requisito de acceso que hay que tenerlo sí, ¿no? Es como otro check que ticar. Y luego, bueno, pues ortografía y gramática, por ejemplo... En Guardia Civil es mucho más estricto que en Policía, muchísimo más, porque son pruebas independientes. Pero por el otro lado, las pruebas físicas sí que considero que son muchísimo más exigentes en Policía Nacional. Muchísimo más exigentes. En Guardia Civil también tienes que cumplir con ciertos parámetros, pero considero que son bastante más asequibles. Y lo que te comentaba antes ya, el tema de conocimientos, no me puedo mojar porque de verdad que no sabría por dónde tirar. No sabría decirte que es más difícil una cosa o la otra.
Creo que al final son menos temas, son más temas, pero ¿cómo son esos temas? Claro. Claro, porque yo te puedo decir, no, estos son 45 temas y estos son 20 y pocos. Sí, pero es que igual el de los 20 y pocos, un tema es 3 veces más largo que el de los 40. Entonces, O sea, estaría muy parejo, tío. para mí a nivel de conocimiento sí. A nivel de conocimiento sí. ¿Qué cambiarías? ¿Cambiarías algo? Sé que esta pregunta es un poco complicada porque hay, yo creo que parte del proceso que a ti ya, digamos, se te escapa, sobre todo cuando los opositores aprueban, van a o bien Baeza o bien la Escuela de Ávila. Pero bueno, de la parte que te toca a ti, ¿cambiarías algo del proceso que digas tú? Esto yo no le veo sentido, o yo pondría esto, o lo veo bien. Siempre he pensado que a la hora de acceder a este empleo, porque a este empleo público, está bastante adaptado lo que son las pruebas de selección con luego las funciones que se van a realizar. Creo que está bastante, pues eso, adaptado, ¿no? Que tiene mucho que ver, ya no solo porque hay, como siempre, para acceder a cualquier empleo público un tipo test de conocimiento, sino porque luego tienes unas pruebas físicas, tienes unos psicotécnicos, tienes unas entrevistas personales. Entonces creo que pasas por muchas cribas hasta que obtienes la plaza, sumando por supuesto los procesos de prácticas que se hacen luego en Baeza y en Ávila, que ahí es donde de verdad entras más en contacto, ¿no? con la realidad. Cuerpo. Exacto, pero sí que creo que para ser un proceso selectivo, en comparación con otros, sí que te acerca bastante a la realidad de lo que, dentro de lo posible, ¿no? Te acerca bastante a lo que luego va a ser el día a día. Por supuesto, luego la práctica es la práctica. Pero sí que yo se lo comento a los alumnos. Hay muchos otros procesos selectivos, por no decirte la mayoría, que tú estudias algo y luego te metes a trabajar y no sabes ni lo que vas a hacer. Yeah. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, en este sentido, yo sí que creo que el proceso selectivo está bastante bien orientado. Y yo creo que también una de las cosas buenas de ambas oposiciones es que están muy establecidas, ¿sabes? Que todos los años hay una convocatoria, Sí. que ahora encima, ¿no? Nada más empezar la convocatoria, ya te van diciendo tal fecha examen, tal fecha examen. Yo tengo familiares que han opositado y es que es no saber cuándo es el examen, una vez que, incluso cuando te enteras que has aprobado, pasar meses sin saber absolutamente nada, que yo digo, pero eso ¿cómo puede ser? Aquí la verdad que está todo, pasas una, enseguida Eso funciona muy bien. o sea, tienes fecha a la siguiente, haces la entrevista, te hablo de mi tiempo, ahora habrá cambiado posiblemente, a lo mejor tienes que esperar 2 meses, pero porque tú sabes que están entrevistando a otros opositores, luego enseguida tienes fecha de entrada a Ávila, es decir... Sí, va todo muy rodado. Que yo creo que esa incertidumbre es que eso yo lo pienso, a mí me mata. Sí. Yo conozco también gente sobre todo el tema de bomberos, eso es una locura. Sí. Es que yo no entiendo de verdad, o sea, me es digno de admirar gente que estudie sin saber. Sin saber, ya no si va a salir este año, pero es que a lo mejor no sale el que viene, ni el que viene. O sea, ¿cómo puedes tener esa fuerza de voluntad? Me parece que esto, la verdad, en esta oposición no pasa. Sí, mira, ves, eso también se lo comento a ellos, que tienen mucha suerte, porque muchas veces, obviamente, pues ya que estás opositando, ya llega un momento en que te quejas de todo, ¿no? Sí. Porque es una manera de desahogarse también, y yo lo entiendo. Eso es. Pero siempre les digo que en cuanto a incertidumbre, no tienen derecho a quejarse, porque al final son oposiciones que salen anualmente y un mes más arriba, un mes más abajo, saben cómo va a ir. Y ya, como tú dices, viene todo ya con preavisos, con fechas establecidas, para que la gente se organice su vida, se organice su estudio. Entonces, en ese sentido, quitarse ese peso de la mochila de la incertidumbre, muchísimo, como dices, porque yo, por ejemplo, en mi caso, he pasado cerca de 1 año sin saber cosas. De haber realizado un examen y pasar cerca de 1 año sin saber los resultados. Eso es brutal. O lo que tú decías, que no salieran anualmente, que igual salieran cada 3 años, y tú mientras estás estudiando sin saber cuándo va a salir. Entonces, en ese sentido, pues... Sí, yo recuerdo que hice la entrevista pues por abril y las pruebas, o sea, y el apto, me acuerdo que fue poco antes de Hogueras. Es decir, junio. De abril a junio, nada. 2 meses. Nada. Y se me hizo largo. Ya. Y tú sabes que están preparando, o sea, que están entrevistando a otros. Sí, es decir, no está la cosa paralizada. Claro, que tú sabes que el proceso está
está rodando. Sí, sí, sí. Pero así, un año me parece de locos. Quiero que me expliques, para alguien que tenga duda, por encima, ¿qué pruebas son las que te piden para la Policía Nacional y qué pruebas te piden para Guardia Civil? Las pruebas... Entonces, en general, lo que es la oposición. Sí, nada, a ver, en Policía Nacional todo empieza con un examen de conocimientos, se hace todo el mismo día, ahora mismo creo que dan 100 preguntas, nada, se resuelven las preguntas, eso también va variando, depende de cada año, pero bueno, se hacen las preguntas y luego se suelen hacer a lo mejor los psicotécnicos también en el mismo día. Ha habido años que también en ese mismo día se ha rellenado una biodata, etcétera. Ahora creo que este año se va a hacer después de las físicas. Pero bueno. ¿Biodata qué es? Biodata es rellenar preguntas, es como una especie de entrevista personal que te hacen, sobre todo. Exacto, sobre ti mismo, desde los datos más básicos, más personales, hasta ya incluso experiencias vitales que hayas tenido relacionadas con cualquier tema y obviamente te lo enfocan con temas policiales. Y luego, como te decía, aparte de ese test, luego se hacen unas pruebas físicas, que las hacen después de conocimientos. Las pruebas físicas, ahí ya no estoy yo muy metida, pero creo que hacen unas dominadas, un circuito de agilidad y luego una carrera también. De resistencia. Exacto, carrera de resistencia. Y una vez que se pasa eso, ahora creo que es cuando se va a hacer la biodata después de eso. Y la entrevista personal que te hacen ya una vez has pasado todas las pruebas, porque claro, hay que saber que los exámenes son eliminatorios. Si no pasas uno, no pasas a la siguiente fase. Y reconocimiento médico. Y el reconocimiento médico. O sea, entrevista y reconocimiento médico sigue siendo el mismo día. Sí. Que eso se hace en Madrid. Sí, correcto. Y guardia, muy parecido. Lo que pasa es que guardia, como te decía, el examen de conocimientos abarca también el inglés, ortografía, gramática, son 140 preguntas en total. Y luego las físicas, que también se hacen en Valdemoro, y que consisten también, creo que son unas flexiones, circuito de agilidad, son flexiones, natación. ¿Y resistencia? Y carrera también, vale. Sí. Y luego lo demás, pues como siempre, la entrevista. Sí, porque encima en Guardia Civil puede ser que se haga todo el mismo fin de semana. Sí. Y sales de ahí sabiendo que has aprobado, sí. ¿no? Te convocan para ir a Valdemoro X días, no sé si son de 2 a 3 días, y lo vas haciendo, pero todo súper bien programado y establecido, y vas haciendo uno detrás de otro. Y ya sales de allí sabiendo si ha ido la cosa bien o no. ¿Tú crees que se puede aprobar esta oposición, estas dos que estamos hablando, sin ir a academia? A ver, no es lo mismo sin ir a academia que sin haber ido a academia. Claro, no es lo mismo que se ponga a estudiar esta oposición una persona que, por ejemplo, sabe manejar el Boletín Oficial del Estado, que una persona que no. Que lo normal es no saber, salvo que hayas estudiado algo relacionado con ciencias jurídicas. ¿Por qué? Pues porque al final la oposición tiene un temario más o menos cerrado, pero las leyes cambian. No la ley como tal, sino los artículos o incluso las propias leyes. Sí. Pero bueno, los artículos, cambian un artículo, meten otro. Entonces eso, salvo que tú tengas mucho manejo de estos temas, si no vas a una academia donde haya un profesor y un equipo que te esté pasando las actualizaciones, ¿no? Lo que es nuevo, lo que ya no está, pues yo lo veo complicado. Sobre todo a la hora de empezar. Y a la hora de empezar necesitas a alguien que te guíe, que te explique los temas. Porque dudo mucho, salvo una persona que tenga una cabeza privilegiada, dudo mucho que puedas entender todo lo que estás leyendo. Claro, yo creo que es eso, estoy totalmente de acuerdo. Porque al principio lo que más cuesta es entender ciertas palabras que no lo has dado en tu vida. O sea, el lenguaje por ejemplo, del derecho penal es un lenguaje específico que una vez que ya te acostumbras a él, sí, te lees un artículo tal, pero si no, puedes estar leyendo chino perfectamente. Sí. El lenguaje jurídico es muy complicado. Sí. Aparte, es un lenguaje muy suyo. Sí, muy estanco de ese ámbito. Sí. Eso es. A ver, yo me acuerdo cuando empecé la carrera de Derecho, el primer año fue un año de adaptarme al lenguaje jurídico. Entonces yo ahora pienso en estas personas que están viniendo aquí para ser policías y guardias civiles y les están pidiendo leyes y leyes y leyes, y lo que tú dices, si no entiendo la mitad de las palabras. Claro. ¿Qué significa todo esto? Claro. Entonces nosotros en las primeras vueltas que damos, sobre todo en la primera vuelta, aunque vayamos más lentos,
yo me preocupo mucho de que la gente entienda lo que está leyendo, porque memorizar por memorizar, salvo que tengas esa habilidad, que hay gente que la tiene, poca, pero la tiene, si no entiendes lo que estás leyendo, no vas a ningún sitio. No tiene sentido. No. ¿Tú te consideras que eres dura con los opositores? No, dura no, pero sí que soy estricta, porque la oposición, si no eres estricto y no eres disciplinado, no te va a llevar a ningún sitio. Eso te va a llevar a ser organizado. O sea, intento transmitir los valores que ellos que quieren tener. Claro que a mí me resultaría muy fácil estar de risas y tal, pero no, tienen que estar centrados, tienen que estar muy focalizados en lo que quieren, ¿no? Es que una oposición es una competición. Sí. O sea, no tienes que, y más ahora que en Policía Nacional también ha cambiado. Es decir, ya no vale con aprobar. No. Y están sacándose notas muy altas de corte. Claro. Muy altas, entonces ya la gente no te puedes conformar con lo de esto todo el mundo lo sabe, no, tú tienes que saber más. Eso o sea, si los temarios al final tienen X capas, ¿no? Porque tú vas empezando por la capa de fuera y luego vas entrando, tú tienes que ir ya, si antes llegabas a la segunda capa, ahora tienes que ir a la tercera, incluso si puedes a la cuarta, para marcar la diferencia. Claro. Porque ha subido mucho el nivel, la gente está muy bien preparada, la gente se prepara mucho y no te puedes conformar con lo que a lo mejor hace unos años sí que valía. Eso. Es que de un año a otro ha habido unos cambios brutales de subidas de las notas. Entonces, ¿No crees que las notas, o sea, estoy de acuerdo contigo que cada vez el opositor está más preparado, porque también hay más información, pues, en fin. Pero, ¿no crees que, por ejemplo, cuando este año, por ejemplo, el examen de Policía Nacional, la nota ha sido muy alta? Porque se decía que el examen había sido fácil. Sí. Yo eso siempre lo digo. Un examen fácil, no sé si tú estarás de acuerdo, un examen fácil, al final, es más peligroso. Perjudica. Para mí sí. Porque si una pregunta fácil es fácil para todo el mundo y mucha más gente, y la va a contestar bien, y eso al final hace que la nota suba. Claro. Porque al final las preguntas que van a marcar la diferencia son esas de las que no tienes ni idea. Y también no olvidemos que mucha gente lo que le ocurre es lo que hablábamos de la mente. Al ver preguntas tan sencillas, ya la mente te empieza a sabotear a ti mismo y te crees que te están engañando. Eso es. Y entonces No algo que tú sabes... Buscando la trampa. Exacto. Entonces, cosas que tú sabes, ABC, tengo clarísimo que es B, pero no puede ser tan obvio. Eso es. Y pues digo que la mente es súper poderosa en ese sentido. Sí, pero es traicionero. Un examen fácil es traicionero y lo que tú dices es eleva la nota muchísimo. ¿Cómo llevas tú, lo que hemos hablado antes, el tema de ser preparadora de opositores y opositora a la vez? ¿Ha coexistido esas dos vidas a la vez? Sí, sí. Estuve bastante tiempo compatibilizándolo. Y al principio, cuando me embarqué en esa nueva aventura, pensaba que me iba a salir mal la jugada. Y todo lo contrario. ¿Por qué? Me salió muy bien porque, bueno... No, ¿por qué pensabas que te iba a salir mal? Por el tiempo. Yo estaba obsesionada con el tiempo de estudio. Yo pensaba que el hecho de dedicar horas a trabajar y restar horas al estudio me iba a perjudicar. Era la obsesión que tenía. Por eso te comentaba que uno de los errores es esa obsesionarse, ¿no? Con las cosas, con el tiempo, Y al final me organizaba mejor mis horas de trabajo, mis horas de estudio. Cuando estaba estudiando, como sabía que eran menos horas, focalizaba muchísimo más y me ayudó mucho. Y luego al final también el hecho de estar impartiendo aquí clases sobre cosas que yo también estudiaba, pues claro, era una manera también de repasar yo cosas que sabía y también de cara al alumnado me era más fácil saber lo que ellos necesitaban que les dijeras. Las ideas básicas, las cosas importantes. Entonces... Te puedes poner más en su piel. Claro, totalmente, totalmente. Y ya no solo a nivel académico, sino a nivel personal. Esta conversación que estamos teniendo ahora, yo todos los días tengo conversaciones con alumnos. Gente que viene, pues eso, que lleva una mala racha o que está desmotivado o que tiene un brote un día de histeria, ¿no? O de ansiedad. Es normal. Entonces, pues sí, me ha ayudado mucho a ponerme en su piel, desde luego. ¿Qué oposición te has preparado tú, si se puede saber? Sí, yo he opositado a funcionaria de justicia, dentro de los cuerpos generales a gestora procesal y administrativa. Y nada, obtuve la plaza hace muy poquito. Y ahí estoy, muy contenta. ¿Cuáles son las funciones de lo que va a ser tu nuevo...? Pues mira,
Con tu permiso, me remito a lo que te comentaba antes de la adecuación de los procesos selectivos a las funciones que haces en la práctica. Yo no sé muy bien lo que voy a hacer en un juzgado. Yo he estudiado muchísimo, muchísimas leyes, muchísimo, pero yo no sé exactamente qué voy a hacer en un juzgado. Me sé la teoría. Sé que voy a expedir notas, a expedir copias, que voy a realizar notas, a documentar embargos, a documentar lanzamientos. Al final es el cuerpo, digamos, jerárquicamente superior de todos los funcionarios que hay en un juzgado. O sea, que voy Por a ser encima tuya, ¿quién está? el letrado de la Administración de Justicia. Porque antiguamente era el secretario El judicial. antiguo secretario judicial, exacto. Y por encima, el juez. Sí, lo que pasa es que el juez no es que esté por encima del letrado. El juez es el titular del juzgado, pero él no dirige al funcionario. Normalmente es el letrado el que se encarga de... ¿Tu jefe directo sería? El letrado de la Administración de Justicia, sí. Y bueno, y luego jerárquicamente por debajo hay otros cuerpos que son tramitadores y auxiliares. Y al final es el grueso de un juzgado los que realizan el trabajo, los que lo sacan adelante, ¿no? Todo el tema, pues eso, burocrático, incluso en la práctica realizar actuaciones fuera del juzgado es lo que vamos a realizar. ¿Cómo es tu oposición en general? En tema de plazas, ¿cómo lo has visto de dificultad? Muy complicada, son muy poquitas plazas, muy poquitas. ¿Cuántas plazas en serio? En el proceso que yo hice eran 12 plazas. ¿12 plazas? ¿España? En la Comunidad Valenciana. ¿Y opositores? No te lo sé decir. Puede que por la Comunidad Valenciana fueran 2.000 personas, no lo sé. No tengo las cifras porque nunca me he querido obsesionar con eso. Yo siempre he preferido focalizar y decir, la plaza tiene que ser para mí y me da igual cuánta competencia haya. Y para que veas el nivel que hay, por ejemplo, en mi oposición, que de 12 plazas, una se ha quedado desierta. O sea, ni siquiera ha habido nadie que haya aprobado para coger la plaza. Aprobado. ¿Se ha sacado? Solamente ha habido 11 personas. Solamente ha habido 11 personas que han sacado por encima del 5. No la bajan. No. Como ha pasado en Policía Nacional muchos años. No la bajan. De hecho, no es un 5 exactamente, es un poquito más a veces. Pero sí. Entonces, pues, nos hemos quedado así, esas 12 personas. Es una posición a nivel nacional, pero eliges ámbito. En el momento en que te examinas, eliges ámbito. En mi caso, elegí Comunidad Valenciana. O sea, que digamos tú no compites con los de Madrid. No. Eso es, digamos, aunque es la misma oposición. Puede que una persona que haya sacado más nota en Madrid se quede fuera y una que haya sacado menos nota a lo mejor en la Comunidad Valenciana entre, porque al final vas por un ámbito concreto. ¿Se comparte temario o hay...? Sí, sí, exactamente igual. No hay un temario específico. No. De hecho, la prueba se realiza el mismo día. En todas las sedes, en toda España se realiza el mismo día. Tomándotelo en serio. Cuando digo tomándotelo en serio es echarle 3-4 horas por la mañana, 3 horitas por la tarde. Una jornada laboral. ¿En cuánto tiempo piensas tú que se pueden sacar la oposición de Policía Nacional o de Guardia Civil? Alguien que no sea un lumbreras ni que le cueste atarse los cordones. Ya. La media. No te voy a mencionar un tiempo concreto porque la gente se aferra a eso y no quiero que nadie se aferre a eso. Pero menos de lo que la gente piensa. ¿Tú piensas que, por ejemplo, vale, te voy a hacer la pregunta de otra manera. Si yo fuera opositor y te digo, mira, tengo, me lo invento, 2 años de paro, me voy a dedicar exclusivamente a la oposición, 7 horas diarias, tengo mucho interés, o sea, me lo voy a tomar en serio, tal. ¿Piensas que en 2 años me la puedo sacar? Sí, sin duda. Pero tienes que querer sacarla. Que mucha gente se pone a opositar por traer un trabajo fijo. A ver, esta oposición habrá de todo, pero estas oposiciones de Policía Nacional y Guardia Civil son de las más vocacionales, por no decir la que más. Entonces, esto si no te gusta, se te va a hacer un mundo. Porque ya gustándote se hace a veces bola, que es normal. Si no te gusta, entonces yo creo que una persona que de verdad está focalizada y que es su idea y es lo que tiene su meta, en 2 años, perfectamente, incluso en menos. Yo pienso que también. Pero también cada uno tiene sus circunstancias, familiares, económicas, laborales. ¿El caso que has puesto tú? Pues sí, pero claro, es el caso modelo idóneo. Claro, pero también piensan las personas que, yo qué sé, por lo que te decía antes, que acaban de salir de un bachillerato o de una ESO, en el caso de Guardia Civil, pues también son personas que
están empezando un poco a formarse, ¿no? Como personas, como adultos, ¿no? Adquirir ya una madurez que creo que es una madurez necesaria para acceder a estos cuerpos. Entonces, bueno, no, tampoco tienen que tener tanta prisa, pues si no son 2 años, son 3. Pero hay de todo. Yo he tenido alumnos que han salido de aquí que me han dado la sorpresa, no porque no confiara en ellos, sino porque igual llevaban menos tiempo que otros y, oye, han sido inteligentes a la hora de, trabajadores, por supuesto, Claro. pero han sido inteligentes a la hora de tener esa serenidad de hacer el examen, han sido estrategas y les ha salido. Y... Es que la gente no se hace una idea, no se hace la idea de los nervios que pasas cuando te lo has tomado en serio. O sea, todo el tiempo de trabajo, de meses, de semanas, de quebraderos de cabeza, te lo juegas en un momento que te dan unos folios y empezar. Y luego es normal que te pongas muy nervioso. Es muy normal. Claro. Pero luego es que yo creo que gran parte también del éxito de aprobar es cómo gestionas esos nervios. Hay gente que esos nervios, yo conozco casos de gente que la llevaba muy bien la oposición y los nervios esos es que lo matan. Pero eso no se puede controlar el día del examen. Los nervios los controlas los meses de antes. ¿Cómo? Como te decía, teniendo la mente súper sana, estando tú focalizado. El día del examen, si tú has estado histérico, ese día no vas a estar tranquilo. No. Imposible. Eso es un trabajo que se tiene que hacer previamente durante meses, ¿eh? No te hablo de semanas, sino meses. Y ya te digo, y el ser consciente de que si tienes miedo a fracasar, etcétera, eso al final, si siempre estás pensando en el miedo, al final acabarás fracasando. Porque la mente, como decíamos, es, tu mejor arma. Y mucha gente dice, no, es que la oposición es con los demás y contigo. Tú eres tu peor enemigo. Sí, claro. O tu mejor aliado. Pero y eso yo lo veo muchísimo en todos los casos. Gente que a lo mejor no ha ido tan preparada y que tiene mucha confianza en uno mismo y se lo ha sacado. Y luego gente que la he visto dejarse los codos, pero estar siempre, pues eso, con inquietudes, con miedos, con inseguridades, y claro, llegar ese día y no le funciona el cerebro. Claro. Entonces, por eso digo que es súper importante durante todo el proceso, no antes del examen ni el día del examen. El día del examen ya está todo hecho. Obviamente ese día también tienes que seguir con esa fortaleza, pero si tú no has estado los meses previos súper enfocado en el presente, en el día a día, en el avanzar día a día, en el confiar en todo lo que has hecho, no va a ser posible. A mí, por ejemplo, lo que me ayudaba era... Mira que hay gente que odia improvisar y tal. A mí no me supone un problema. Pero en el tema de la oposición no me gustaba nada. Y yo era maniático con el tema de... Yo era el típico que el día antes o las semanas antes del examen hacía el recorrido en coche a la misma hora que lo iba a hacer para yo ver el tráfico que había. Yo llevaba... Porque las oposiciones te piden, pues tienes que llevar lápiz tal, goma tal, no sé qué. Yo lo llevaba por triplicado. Obsesivo ya. Sí, yo llevaba en el estuche 2 lápices, 2 sacapuntas de tal, y otro estuche de tal en el bolsillo. Digo, tú imagínate que ese día te puede pasar cualquier cosa y la cosa más simple que el lápiz no tenga punta y no tiene sacapuntas. Ya ponte a pedir sacapuntas, ya te genera que ya vas a empezar mal. Entonces, todo eso que lo puedes tú, no sé, pienso yo. Que está bajo tu control. Claro. Domínalo a la perfección. Ahí no puede haber capacidad de fallar en eso. Ya, sí. Es que al final en la oposición, los nervios y todo esto viene porque al final no hay nada bajo tu control. Claro. Bajo tu control que tienes las horas y horas que te has dado trabajando, entrenando, estudiando. Pero eso está en el éter, eso no lo puedes tocar. Todo lo que sí que está bajo tu control y, obviamente, el hecho de conocer el escenario da muchísima tranquilidad. Claro. Yo recomiendo a mucha gente que a lo mejor lleva poquito tiempo estudiando que se presenten a los exámenes. Si cumplen con los requisitos de los carnets de conducir, etcétera, que se presenten, aunque no vayan a hacer nada. Eso es. Pero el hecho ya de visualizarte tú ahí en ese aula, con esa cantidad de gente que hay, con esos que se respira nervios por todos los lados. Eso es. Eso hace muchísimo. Y así tú el día que vayas ya con las posibilidades de poder defenderlo,
te vas a poner nervioso también. Pero ya es otra cosa, ya manejas el terreno, ya sabes cómo funciona todo y eso te quita mucho de encima. Tú imagínate, por ejemplo, en Alicante. En Alicante, antes por lo menos las pruebas, no sé si ahora igual, se hacen en la universidad. Para quien no conozca Alicante, claro, para acceder a la universidad tienes que pasar una rotonda. Es una rotonda muy grande, con muchas salidas, que hay mucho tráfico. Y tú imagínate verte ahí, que no llegas y... No, es que tienes que llegar con tiempo más que de sobra. Luego, por ejemplo, otra cosa que yo lo veía que la gente se ponía súper nerviosa. Claro, llegas y a lo mejor son 12 aulas de 40 personas cada uno. Tú tienes que saber dónde te van a llamar. No te van a llamar a usted a la 25. No. Te van a llamar directamente desde la 25. Y como no estés ahí, claro, no ha comparecido y ya está. Claro. Entonces... Insisto, todo eso lo tienes que llevar muy preparado. Sí, y eso ya empieza incluso con el proceso de instancia, ¿no? De echar la instancia. Aquí en la academia, por ejemplo, ayudamos muchísimo a eso, porque la gente, la primera vez que lo echas, vas perdido. Claro. Pero esto, ¿hasta cuándo de tiempo hay? ¿Qué tengo que presentar? ¿Qué no? Y al final es todo muy sencillo, porque hoy en día es todo telemático, pero es sencillo. Pero ya el hecho de saber que va a haber unas listas provisionales, que tienes tú que comprobar estar ahí, eso es, que luego habrá unas definitivas, que también lo tienes que comprobar. Es que eso no deja de ser también responsabilidad tuya. Claro. Que desde la academia, por ejemplo, pues obviamente te ayudamos las veces que haga falta, pero uno tiene que estar... o sea, estar centrado y ser responsable, que al final es tu vida, ¿no? Y tu futuro. Exacto, lo que te estás jugando es tu futuro. Cambiando un poco de tema, sí. No sé si conoces las series estas, que ahora se lleva mucho, series policiales, tipo, estuvo la del Geo, que mostraban cómo es el curso, Policías en Acción, creo que hay otra de Guardia Civil que se llama Control de Fronteras, que son series que muestran un poco el día a día, tanto de la policía como de la Guardia Civil. ¿Qué te parecen a ti este tipo de series? Mira, te tengo que confesar que no soy seguidora de ese tipo de series. Son series de no ficción al final, ¿no? Son realistas. Pero pienso que todo lo que ayude a acercar a las fuerzas y cuerpos de seguridad a la gente está bien. Que la gente sepa en qué consiste el trabajo. Me imagino que si se dan a lo mejor, no lo sé, perspectivas más humanas de los agentes, porque al final muchas veces en la policía son personas también. Eso es. Y también desmitificar en muchos casos que se ha tenido la concepción de la policía o de la Guardia Civil como algo negativo, aunque no lo parezca. Mucha gente es como, es que va a venir la policía o es que va a venir la Guardia Civil. Oye, pues si son los primeros que te van a proteger cuando te haga falta, ¿no? Y sí que me parece bien que se muestre, me imagino que con ciertos controles, ¿no? Que se muestre más o menos en qué consiste su actuación, sí. No lo veo mal. Según tu criterio, ¿qué piensas que necesita hoy en día una persona para ser un buen policía o un buen guardia civil? ¿O una? Para ser un buen policía... Vamos a ver, si tú al final estás prestando un servicio público, la base es saber lo que estás haciendo, ser consciente de para lo que se te está pagando todos los meses. Y como te decía al final, es que Policía Nacional y Guardia Civil es algo tan vocacional que creo que te sale de adentro, ¿no? El ayudar y el ser el primero que da un paso hacia adelante, ¿no? Cuando es necesario. Y eso creo que es algo que no todo el mundo le sale, no todo el mundo nace con ello. Para ser un buen profesional, pues, hombre, hay que ser una persona seria, creo. Una persona que sabe a lo que se enfrenta y también una persona respetuosa, contemple, porque se van a enfrentar a situaciones muy complicadas y ser un buen ser humano también, para tener empatía y tratar con la gente que te está buscando como último o incluso como primer recurso para pedir ayuda. Bueno, Bea, hemos terminado. Sí. Nada, mil gracias a ti por formar parte, que sé que los alumnos te quieren un montón, por formar parte del equipo de Academia Centro y, por supuesto, también por colaborar con esta iniciativa de mostrar un poco, igual, lo que hemos hablado de las series, la parte humana de la academia y la implicación que muchas veces tienen los profesores
con los alumnos. Sí, la verdad es que nos implicamos mucho, nos preocupamos mucho, no lo saben ellos, que muchas veces venimos aquí y lo primero que hacemos es ponernos al día del problema que tiene uno, el otro, para que todo el mundo esté dentro de lo difícil que es este proceso, porque es un proceso difícil, no nos vamos a engañar, que todo el mundo esté lo más cómodo posible y que se le facilite todo.